El pecado entra al mundo. Ese es el tema para el día de hoy, basados en Génesis capítulo 3. El capítulo 1, en el versículo 31, termina este capítulo diciendo lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora se viene una gran verdad. Nos van a dar una mala noticia. Noticia que el hombre conoce, pero se esconde y no quiere ver la verdad y vivir la verdad. Si usted se da cuenta, en el capítulo 3 de allí de Génesis, en el versículo 1, empieza diciendo pero. Ahora va a venir una gran realidad, una verdad, pero. Dios nos va a decir algo que existe y que el mismo hombre con el tiempo ha querido tapar día a día, siglo tras siglo, diciendo que el pecado no existe. No sabe cómo tapar el sol con un dedo. Sí, hermanos, la caída del hombre hubiera ocurrido en nuestra época. Imagínense por un momento. Si la caída del hombre ocurriera en esta época, en estos días nuestros, me imagino que los defensores del pueblo, las defensoras del feminismo, salieran a las calles, a tomarse las calles para defender al hombre, porque el hombre puede tomar la decisión que quieran. Harían lo imposible para defenderlos, y que es injusto que se haya expulsado al hombre del paraíso, del huerto del Edén. La Corte Suprema, la Defensoría del Pueblo presentarían inmediatamente una demanda contra Dios, y en defensa de Eva y de su esposo, y el orden de ellos dos, de Eva y su esposo, no es casual, ya lo veremos por qué. La demanda probablemente se demandaría en un despojo o en un desalojo ilegal. Y después de todo nos dirían, este supuesto acto pecaminoso se cometió en la intimidad del jardín y por dos adultos que consintieron, así que déjenlos allá ellos. Creo que eso es lo que pasaría en nuestros tiempos hoy en día. Pero sobre todo nos dirían que el delito, si es que hubo algún delito, y el castigo fueron totalmente desproporcionados. ¿Podría Dios hablar en serio sobre lo que este relato pretende narrar, pretende decirnos? Por un simple mordisco de algún fruto prohibido, el hombre y la mujer son desalojados y sufrirán consecuencias de por vida por un mordisco de una fruta. Y más aún que debido a este único acto, el mundo entero y toda la humanidad continúan sufriendo los males que nos rodean. Sí, claro que sí. Y quienes no toman en serio la Biblia, porque hay personas que no toman en serio la Biblia, el mundo, los hombres que viven en pecado y en maldad y que quieren seguir viviendo en el pecado y en la maldad, vivir a sus anchas, no toman en serio la Biblia, dirían que esto es un cuento de hadas, leyendas, fábulas, con el fin de que los cristianos no impongamos con nuestras enseñanzas viejas e inútiles
con lo que cada día nosotros predicamos, anunciamos. Debemos realmente pensar y reflexionar sobre las consecuencias, sobre la gravedad de que el hombre comiera el fruto prohibido de ese árbol, que se le dijo que no comiera, que no se acercara a ese árbol. Tiene muchos a su alrededor, cientos de árboles, cientos de frutas, pero tuvo que mirar a uno. Parece un tema bastante insignificante para el mundo, esto de comer la fruta prohibida, esto del pecado, esto de Génesis capítulo 3, parece un tema bastante insignificante, no es de tanta importancia. ¿Qué había de malo en este pecado que provocó una respuesta tan severa de Dios? ¿Qué hubo de malo? Vamos a mirar en este capítulo 3 lo que nos dice Dios y nos advierte en cuanto al vivir de este modo, es decir, en desobediencia, en esa desobediencia continua y no esforzarnos por obedecer y tomar el camino que Dios quería que el hombre tomara desde el principio. ¿Cuál era ese? La obediencia. Pero más allá de la pecaminosidad del hombre y las penalidades que exige, está la revelación de la gracia de Dios. A pesar de todo, el Señor, Él busca al pecador y le provee una protección para su pecado. Él promete un Salvador mediante el cual todo este trágico acontecimiento se convertirá en triunfo y salvación. Así que vamos a ver en el capítulo 3, del verso 1 hasta el versículo 7, el pecado del hombre. Empieza diciendo, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y eso es lo que el hombre quiere, no quiere morir. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos empezando primero con la serpiente. Nos dice que era astuta. Se dice que la serpiente es una criatura de Dios. Dios creó a la serpiente, definitivamente. Por lo tanto, debemos tomarla en la forma como nos describe las Escrituras, la serpiente como animal. Ese animal que se cree que en esos tiempos no se arrastraba, sino que caminaba. Ya vamos a ver por acá cómo era el asunto. Si bien era una serpiente real, entonces estaba siendo utilizada por Satanás. Y recordemos que a Satanás más adelante, al diablo se le llama la serpiente, el dragón antiguo, que lo menciona en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ustedes recuerdan eso, sí saben eso. Entonces, tenemos aquí que el instrumento de Satanás, en este caso que utiliza, es a la serpiente, y también notamos algo muy interesante, que Adán no se asustó por conversar con la serpiente. Eva. No se asustó por conversar con la serpiente, ni a Adán le sorprendió el hecho de que tal vez Eva, o la encontró a Eva conversando con la serpiente. Si es que la encontró o es que Adán estaba ahí a su lado. Ya vamos a ver algunos aspectos de eso. Entonces nos encontramos aquí con el hecho de que Eva
O mejor dicho, la serpiente empieza una conversación, ¿no? Con que Dios os ha dicho. Y ese es el problema. Con que Dios os ha dicho. Empieza a meter duda, empieza a meter cosas en la mente, en los ojos, en los 5 sentidos de la persona. Porque así es el diablo, así es el enemigo. Ver la forma de engañarlo con sus propios 5 sentidos. Entonces, hagámonos una pregunta para poder contestar esta que está aquí en el versículo 1. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde? Si el mundo dice que el pecado no existe, si el mundo dice que el pecado es una farsa, o más bien hay muchos que lo llaman como una enfermedad. Estaba leyendo justamente un minuto antes de subir y buscando en la inteligencia artificial. No lo pone realmente como un pecado que nace o que el hombre nace con el pecado, sino que dice se propaga, es por propagación. El pecado no es por propagación. Nacemos con ese pecado. Nacemos con eso. ¿De dónde viene el mal? Y aquí está la respuesta. Primero, que la mujer empezó a conversar con el mismo Satanás. Lo peor que se puede hacer es conversar con el enemigo. Eso es lo peor que podemos hacer, conversar con el enemigo. Y hay una pregunta que le hace el malvado a la mujer y es, ¿con qué Dios os ha dicho? Y esa pregunta sigue sonando en los oídos del ser humano hasta el día de hoy, en el hombre y la mujer. Así que Dios os ha dicho que solo que hay que adorarlo a Él y que no hay nadie más. El diablo mete eso. Solamente hay un Dios. Tú puedes adorar a quien tú quieras. Eres libre de elegir tu propia religión y hacer lo que tú quieras. Puedes incluso adorar a la madre de Jesús, porque ella era buena. Tan buena, mira lo que hizo en la fiesta. Ella le ordenó a Jesús que haga más vino. Le dijo a los hombres que hagan lo que Él les dice. Entonces, trastorna el pensamiento del ser humano y tenemos que los desvía de la verdad para ir a una mentira. Entonces, hay muchos que en vez de adorar a Jesús y ver a Jesús como el Señor y Dios y Rey de Reyes, el Salvador del mundo, ven a otra persona, ven a una mujer que no tiene nada que ver con Dios en ese aspecto, en ese sentido, y empiezan a adorarla. Miren cómo el diablo mete todas esas cosas. Con que Dios os ha dicho también que no puedes tener relaciones con otra persona de tu mismo sexo. ¿Dónde está? ¿Quién te ha dicho eso? Tú puedes elegir a quien quieras amar. Eres libre para amar a quien tú quieras. Igual Dios te ama así como eres. Dios te hizo así. Dios no lo hizo así y Dios no lo ama así como eres. Dios odia el pecado, aborrece el pecado. Así que no puede estar donde una persona está imbuida en el pecado, metida en el pecado. Dios no está allí. Ese hombre o esa mujer necesita arrepentirse de sus pecados, de sus maldades. Él o ella tiene que buscar a aquel que vino a buscarlos. Tiene que acercarse a Él. Allí está el mensaje, allí está el Señor Jesucristo. Entonces, esa pregunta con que Dios os ha dicho resuena en la mente de todos los seres humanos. Así que Dios les ha dicho también que todos los que mienten se van al infierno. No, ¿quién te dijo? Todos mentimos, eres un ser humano, no te preocupes. Las mentiras a veces te salvan de algún problema. Así que Dios les ha dicho que no puedes amar a 2 personas o más.
Ahí está tu esposa, puedes tener otra mujer por allá. No te preocupes. Disfruta de la vida mientras puedas, mientras tengas salud, mientras tengas vida. Anda por allá nomás, no te preocupes. Eso es lo que el diablo hace y mete en la mente de cada ser humano, de cada persona. Les hace ver que eso es natural, que el pecado es algo natural, es algo de nosotros, que no pasa nada, el infierno no existe. Dios les ha dicho que hay infierno. ¿Dónde es que hay infierno? Dios no es tan malo para mandar a la gente al infierno. ¿Saben quiénes tienen ese pensamiento? La mayoría de las sectas que realmente no tienen a Jesucristo en el centro de sus vidas, de sus enseñanzas. Que Dios no es el centro realmente de sus prédicas. Nada que ver. No se engañen, hermanos, si ustedes ven a alguien con una Biblia bajo el brazo y que supuestamente menciona a Dios y menciona a Jesucristo, pero si no habla en contra del pecado, si no habla de que el hombre se va a condenar, si éste no le abre su corazón a Jesucristo, si éste no se arrepiente de sus pecados, hermanos, mejor no lo escuchen, ábrase de allí. Así que, ¿de dónde viene el mal? Aquí lo vemos. ¿Y cuántas cosas más Satanás habla al hombre y a la mujer diciéndoles que pueden hacer lo que ellos quieran? Después de todo, son sus vidas. Nadie tiene por qué intervenir en sus vidas. No hagas caso de nada cuando vengan a decirte que te vas al infierno, eso es mentira. Abra un momento en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 11. Romanos capítulo 11 y el versículo 22. Romanos 11, 22. Mire lo que dice allí. El apóstol Pablo escribiendo: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Habla de la bondad y de la severidad de Dios. Dios también castiga. Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. Romanos capítulo 2. Versículo 4 y 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el Antiguo Testamento, libro de Números capítulo 14, versículo 18. Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 14, versículo 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Verso 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Así que Moisés está orando y pidiéndole al Señor que perdone al pueblo, porque Moisés conoce que Dios también es justo y severo para castigar.
Mire que dice las Escrituras, lento para la ira. No quiere decir que Dios no se enoja, Dios se enoja. Lento para la ira. Solamente que Él está esperando. No hemos sido consumidos, hermanos. Este mundo no ha sido consumido, no ha sido extinguido por la mano poderosa de Dios. Como el Señor tiene paciencia y misericordia para con el ser humano, a pesar de todas las cosas que hace y que se vive en este mundo cruel. Este mundo que está despojado de toda clase de amor y de espiritualidad. Y aquí estamos nosotros en medio de este mundo como peregrinos, pero tenemos que anunciar, predicar que Jesucristo es el Dios de amor. Eso tenemos que anunciar y predicar. Pero aquí hay un problema, hermanos, en el capítulo 3 y el versículo 1 de Génesis. Aquí hay un problema. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: el problema es, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Tal vez dicen, leía yo en algunos libros, probablemente la mujer, el hombre estaba trabajando, la mujer en su espacio, no nos dice haciendo qué, pero el hombre seguramente, acuérdese que Dios lo puso en el Edén para que lo labrara, lo trabajase. Así que seguramente el hombre estaba trabajando, pero la mujer quedó en su espacio. ¿Haciendo qué? No nos dice las Escrituras. En el capítulo 2, verso 15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, al hombre, no nos dice si era al hombre o a la mujer, solamente al hombre, porque después nos habla las Escrituras que Dios formó a la mujer. Entonces en el verso 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que el hombre todavía estaba solo, no había mujer todavía. El hombre es cabeza. ¿Se acuerdan que al inicio yo hablé sobre un orden, Eva y Adán? Porque con el pecado cambió el orden. No es que Dios cambió el orden, sino el pecado cambió el orden. Porque la mujer quiere ahora estar primero. Eso es lo que quieren, eso cambió. Ya no hay ese sometimiento como había al principio. Ya no hay. Ahora la mujer quiere tomar el primer lugar. Yo también puedo hacer lo mismo que ustedes hacen. Nosotros también podemos trabajar, hacer las cosas que hace un hombre, igual que un hombre. Bueno, eso hizo el pecado, hermanos. Pero aquí el problema es, ¿dónde estaba el hombre? Estaba trabajando la mujer acá. ¿Qué será? ¿Que el hombre no le comunicó bien a la mujer lo que Dios le había dicho? De que no comiera de ese fruto, o tal vez le dijo, mira mujer, no comas de eso que está ahí. De este árbol no comas nada, de lo que está allá puedes comer, pero de esto no. Y pum, se fue. Pero se dice que la mujer es, de entre el hombre y la mujer es la más curiosa. No, el hombre también es el más curioso de todos. Y seguramente, como a todos, le llamó la atención y vio a la serpiente y le habló la serpiente y le llamó la atención, empezaron a conversar y se empezó a sembrar todas las dudas que habían allí. Y empieza con que Dios os ha dicho. No, Dios no dijo eso lo que dijo la serpiente. El Señor solamente dijo, no comas de esos, o sea, de ese árbol no comas. El resto puedes comer, pero de ese árbol no.
Era solo un árbol y tenían cientos de árboles, cientos de frutos para comer. Y justo tenía que ir a ese árbol, justo a ese árbol. Si hiciéramos un experimento, pusiéramos una mesa con unas galletas ahí y pusiéramos alrededor galletas, no coman esas galletas. Estoy seguro que comerían de esas galletas. Se comerían, ¿qué hay allí? Empezarían por eso. ¿Qué hay allí? ¿Y por qué está tapado? Por ahí se empieza. Bueno, tenemos en el caso acá de Eva, que ella se acercó a ese árbol. La ignorancia de Eva en lo que exactamente Dios dijo era realmente la responsabilidad de Adán. Adán hizo un mal trabajo con su esposa. No le dijo tal vez exactamente lo que Dios le dijo. Mala comunicación. Tal vez no fue así exactamente. Tal vez no fue así. No dice nada al respecto. Sin embargo, hay muchos que opinan que pudo haber sido de esa manera. Pudo haber sido de esa manera. Entonces, si esto es así, entonces Adán es sumamente responsable de esto. Y en la carta de Pedro se nos habla de la fragilidad de la mujer. No es solo en uno o dos aspectos, es en todos sus sentimientos, sus emociones, inclusive en la parte física. El hombre tenía que cuidar a la mujer en todo aspecto y en todo sentido. En alguna ocasión una hermana en la fe me dijo, parezco fuerte, pero por dentro soy muy, muy débil. Y yo la veía por fuera a ella muy, muy fuerte. Podía enfrentar cualquier situación. Pero por dentro, usted no sabe, soy muy, muy débil. El hombre debe de cuidar a su esposa en todo. Y he allí la razón, ahí viene el golpe fatal. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya desde el versículo 4 Satanás le dijo que no morirán y que conocerán el bien y el mal y que serán como Dios. ¡Wow! Seremos como Dios. ¿Cómo será eso? Ser como Dios. Digámoslo de esta manera, lo digo de esta manera, el siglo anterior, en el siglo XX, estamos siglo XXI, en el siglo anterior, siglo XX, décadas 70, 80 y desde mucho tiempo atrás aparece una secta, un grupo, una secta que se denomina la Nueva Era, en donde sostienen ellos que pueden ser dioses. Shirley MacLaine, la actriz, encabeza esta cuestión. Hay un libro por allí, escrito, digo yo siempre lo digo, escrito por el mismísimo Satanás, en donde menciona, por ejemplo, todas las cosas que el hombre puede hacer. Hágala, está en toda la libertad para hacerlo. Se llama ese libro Metafísica 4 en 1. Si lo ven, no lo cojan. Pero es escrito por el mismísimo diablo. Pero realmente es horroroso. Recuerdo haberlo cogido en una estantería, allí en un supermercado. Lo vi, ya sabía yo. Cogí el libro, abro el libro en cualquier hoja, lo cerré y ¡pum!, lo dejé allí mismo. Horrible. Van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal.
con ganas de ser igual a Dios, también Satanás tenía ese sentir. Quería ser como Dios y cayó. Se fue en esa rebelión contra Dios y cayó. Y el hombre cayó. ¿Sí ven? Cayó. Hermanos, el pecado no es algo instantáneo, es secuencial. Vayamos a Santiago capítulo 1 por un momento. Santiago capítulo 1, del verso 13 al 15. Santiago capítulo 1, del verso 13 al 15. Mire que Santiago lo pone bien clarito. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que tenemos muy claro que las Escrituras nos dicen que el mal no viene por parte de Dios, sino que cada uno, y preste atención a esto, sino que cada uno, cada ser humano, es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Malos deseos que tiene en sí, ¿verdad? Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o esos malos deseos, después que ha concebido, porque lo va formando, da a luz el pecado. Es decir, después de que lo ha venido planificando, después de que lo ha venido formando, darle forma a lo que quiere hacer, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ya después de que da a luz y después ya que lo consume, ya después de que lo hace, da a luz la muerte. Así que el pecado no es algo instantáneo, hermanos. El pecado es algo secuencial. El adúltero está pensando cómo conquistar a esa mujer que no le pertenece. Los jóvenes están pensando cómo conquistar a esa chica, los adolescentes, a esa chica, y cómo estar con ella. Están pensando. El delincuente piensa cómo robar, cómo matar, cómo hacemos. El delincuente lo hace. Lo planifican por días. Así que, hermanos, así es. Y en el versículo 6 tenemos la desobediencia. Mire usted, así que, ¿cuál fue el primer pecado que entró al mundo? ¿Cómo se llama el pecado que entró al mundo? La desobediencia. La desobediencia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué tenía que verlo? Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, los 5 sentidos están aquí. Vio, comer, agradable a los ojos, la mente, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó el tacto, tomó de su fruto y comió. Pero también, hermanos, es como esto de que yo no caigo solo. Paz le da también al marido, el cual comió así como ella. La desobediencia. Hermano, pecado es todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Eso es pecado. Pecado es todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y ellos se fueron en contra de la voluntad de Dios. Se piensa y se dice, no, Dios es malo porque, ¿por qué dejó el árbol ahí? Hermanos, yo puedo dejar lo que sea por ahí, pero nadie tiene por qué tomarlo.
O sea que si yo dejo mi laptop encima de una mesa y de pronto salí a comprar y regreso y no está la laptop, la otra persona va a decir, ¿por qué me dejaste la laptop ahí? ¿Será así entonces? Así que, hermanos, el pecado también consiste en arrastrar a otros. Ahora, aquí hay una cosa, ¿no? Aquí hay un punto. El punto está en que se dice que el hombre comió porque quiso acompañar a la mujer románticamente en ese aspecto. Si caemos, caemos los dos. Estaba leyendo eso en un comentario bíblico, que probablemente eso fue lo que pasaría, decía este autor. Otros dicen que no, que simplemente al ver que la mujer comió, bueno, ¿a qué sabe también? ¿No? Yo también quiero comer, y lo comió, simplemente lo comió. Y tenemos nosotros el hecho de que aquí está, que qué pasó después de que la pareja humana, la primera pareja en el mundo, comen la fruta. Entonces cambia, hay unas nuevas dimensiones de la relación del hombre con Dios. Antes era que se paseaba ahí, caminaba Dios con el hombre ahí en el huerto. Pero ahora al comer el fruto, oh sorpresa, se rompió la relación, se dañó la relación. Yo te dije que no lo hicieras, pero vamos viendo paso a paso cómo se dan estas cosas. Hay unas nuevas dimensiones en la relación del hombre con Dios. El versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Todo cambia ahora con semejante resultado y consecuencias que trae el haber desobedecido franca y abiertamente a Dios. Se les abrieron los ojos, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire, cuando se desobedece, el hombre se desespera. Cuando el hombre hace algo que no está bien, y cuando digo hombre me refiero al hombre y la mujer, el ser humano, cuando hace algo que no está bien se empieza a desesperar por arreglar lo que desarregló, para armar lo que desbarató, para pegar esos pedacitos, aquello que dañó o lo que rompió. ¿Y ahora qué harán? El siguiente paso que esta pareja hizo fue esconderse. Apenas escucharon la voz del Señor que caminaba en el huerto. Se escondieron. Y el Señor les hace una pregunta tan sencilla. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pero ya lo veremos. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La pregunta de Dios al hombre en el versículo 9, ¿dónde estás tú?, ha venido resonando desde ese día, no desde hace unos pocos tiempos, desde el COVID para acá, o antes del... No. Desde allá, desde el huerto del Edén, ¿dónde estás tú? Ha venido resonando día a día, siglo tras siglo. Sin embargo, el hombre ha hecho caso omiso al llamado del Señor. Oiga, campañas evangelísticas, donde se hace el llamado al hombre. Acércate, busca a Jesús, mira la cruz de Cristo, pídele perdón por tus pecados. Se acercan a veces cientos de personas o decenas de personas, de los cuales solamente quedan como 5 o 3, porque pasan los días y dicen, no, yo no.
No, yo pasé fue porque pasó mi amigo, porque sentí algo, pero no, ya no. Ahora lo que vemos aquí es una relación fracturada, rota, todo porque el pecado pasa factura a todos nuestros actos, hermanos. Pasa factura. Es como cuando usted va a una tienda y usted empieza a fiar. No, yo le anoto, vaya nomás. Al día siguiente, yo le anoto, vaya nomás. Pasan los días, tal vez pasan meses, tal vez pasan años y llega el momento en que dice, hey, ya no le fío, pague. ¿Y cuánto es? Un dineral. Ahora paga. Y como no tiene para pagar, lo pueden embargar y el diablo, como es tan astuto, quiere su vida, quiere su alma, y ahí están todos sus errores, sus fracasos y sus frustraciones. Todo está allí. Ajá, ¿y ahora cómo resuelves eso? Paga. Pero hubo alguien que pagó por nosotros en la cruz, fue y murió, porque Él sabía que nosotros no podíamos pagar, no podíamos remediar con nuestra vida nada de nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nuestros hierros. Y solo el Señor Jesucristo pudo hacerlo en la cruz del Calvario, allí derramando su sangre preciosa, para que en esa sangre podamos nosotros encontrar el perdón de pecados y ser limpios de toda maldad. El pecado destruyó ese íntimo compañerismo con el Dios de los cielos, con el Creador. Él quería que disfrutáramos de ese compañerismo. Dios nos creó para que interactuáramos con Él y tuviéramos esa comunión inquebrantable con Él. Y sigue llamando al hombre, y lo sigue llamando a usted día a día, pero usted vive escondiéndose detrás de su orgullo, de su miedo, de su vergüenza, de sus vanidades y toda clase de pecado que vive cometiendo día a día, porque se siente alegre, relajado, sin que nadie lo moleste. Pero Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, está llamándolo y lo sigue llamando. Del verso 11 al verso 19, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Claro que Dios sabía la respuesta. Hay versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Ya el Señor sabía la respuesta, obviamente. Quería que por lo menos en esa mala situación de Adán pueda confesar, pueda decir, sí, yo comí. Pero ¿qué fue lo primero que dijo? La mujer que me diste. La mujer que me diste. ¿Sabe lo que significa eso? Echarle la culpa a Dios. No es echarle la culpa a la mujer en sí, sino a Dios de una forma indirecta. La mujer que me diste. Ahora, ¿sabe que las insinuaciones de Adán con respecto a Dios y Eva es que ellos deben compartir la responsabilidad de la caída? Señor, si yo caí es porque tú hiciste esa mujer, tú me la trajiste a mí. Y ahí está, caí. ¿Ya vio? ¿Y ahora qué hacemos? Pero hay algo interesante aquí, hermanos. Algo muy, muy, muy interesante. Pero no sé si se han fijado que Eva no aparece ya en escena. Es decir, que Dios habla con Adán, no con Eva. Y el Señor está hablando con el que es cabeza, porque Él es el problema aquí. Al decir Adán, la mujer que me diste por compañera,
Adán culpa a Dios en esencia del pecado. Y eso es lo que el hombre hace día a día, en cualquier circunstancia o en cualquier situación. Si Dios tenía conocimiento de lo que iba a pasar, ¿por qué puso el árbol ahí? Eso es lo que dice el hombre. ¿Por qué lo puso ahí? Mire, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, donde el hombre tiene voluntad, tiene sentimiento, emociones y pensamiento. Dios no creó un robot. Dios creó un ser humano donde pueda tomar muchas decisiones, las decisiones que Él quiera. Dios creó al hombre con ese libre albedrío donde Él puede decidir qué es lo que quiere, el bien o el mal. Y el hombre decidió irse por el mal. Decidió escuchar a quien no debía escuchar. Escuchó al diablo, escuchó la voz del enemigo, escuchó la voz del que está en contra de Dios. Y prefirió tomar ese camino, prefirió seguirlo. Pero tenemos nosotros el hecho de que el Señor ya tenía un plan para todo esto. Ya lo vamos a ver. Cuando el Señor se dirige a la mujer, porque Adán le dice, la mujer que me diste, entonces el Señor va donde Eva y Eva le responde, la serpiente me engañó y comí. Si la serpiente hubiera tenido la oportunidad de decir, el que está allá también me engañó y yo por eso hice lo que hice, también lo hubiera hecho. Pero no. La serpiente es castigada, la criatura como instrumento de Satanás es maldecida y sometida a una existencia de humillación. Allí en el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, que aquí la maldice y le dice que vas a arrastrarte. Por eso es que se se cree que probablemente este animal no se arrastraba, sino que caminaba. Pero el Señor la maldijo de esta manera, la castigó de esta manera, donde ahora la serpiente se arrastra. En el versículo 15 tenemos lo que se llama el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ya vemos la promesa de un Dios amoroso por rescatar a la humanidad caída. ¿Qué es el calcañar? El talón del hombre. ¿Dónde se cumple esto? En la cruz del Calvario. Allí. La serpiente, el diablo, Satanás, hiere al Señor Jesús en el talón, pero el Señor, en cambio, le pisó la cabeza a la serpiente. Eso es lo que quiere decir aquí. Pero también, entre tu simiente y la simiente suya, hay algunos que opinan que el diablo estaba como loco esperando a ver cuál niño que nacía era el que... Pero muchos se equivocan con respecto a eso, porque primeramente el diablo no tiene conocimiento de nada, no es omnisciente como el Señor. Así que nosotros tendremos siempre, el enemigo anda atrás de nosotros, tendremos problemas con él, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero hermanos, una cosa sí les digo, el diablo no puede tocarnos. Puede molestarnos, sí, pero no puede tocarnos.
¿Somos tentados? Sí. ¿Día a día? Sí. Pero tenemos que ir en contra de eso. ¿Y sabe cómo, hermanos? Doble sus rodillas y pase frente al trono del Señor. Allí, y verá cómo el Señor aliviará toda carga, todos malos pensamientos. El Señor alivia, le ayuda, le fortalece. No tenga temor de pasar a la presencia del Señor, al trono de gracia, para alcanzar gracia y hallar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Así que no tenga miedo. Dios es bueno, es misericordioso. El Señor dirigió la historia hacia la cruz, donde el Señor Jesucristo restauraría a los pecadores como nosotros a un abundante compañerismo con Él, en donde ahora que estamos en Cristo tenemos un compañerismo y tenemos una intimidad con el Señor. El castigo de la mujer para todas las mujeres, no solamente para Eva, deben compartir los dolores del parto, pero también lo que menos les gusta es someterse a la autoridad de sus esposos. Esto no implica que la mujer sea inferior, sino que, como dice las Escrituras, someteos los unos a los otros en Cristo o en el temor de Dios. Hombres y mujeres que desean ignorar las instrucciones de Dios, debo decirles que eso es precisamente lo que Satanás desea. Que usted ignore la advertencia, las instrucciones de Dios. Dios llamó la atención de Eva sobre la restricción del único árbol. Y también Dios quiere que las mujeres reflexionen hoy en día sobre esa restricción impuesta a las mujeres de hoy. Libérense de sus ataduras, dice las mujeres. Busquen la realización personal. Por ahí susurran que Dios les impide alcanzar lo mejor. Y es mentira. Todo eso es mentiras diabólicas. Porque las reglas de Dios tienen sus razones, las entendamos o no. Tienen sus razones. Los mandamientos de Dios, su palabra de Dios está allí para protegernos, para guardarnos, para que no traspasemos líneas que lo único que van a hacer es perjudicarnos, dañar nuestra relación con Dios y dañar nuestra relación con los demás. No traspase los mandamientos del Señor, guárdelos en su corazón, reténgalos en su mente, porque la palabra de Dios nos protege, nos protege. Para los hombres esto no es una prueba de superioridad masculina, ni algún tipo de dictadura para el matrimonio. Cuidado. Debemos liderar con amor y nuestro liderazgo debe ser a costa de nuestro propio sacrificio, buscando lo mejor para nuestra esposa. El liderazgo bíblico es el que sigue el modelo de nuestro Señor Jesucristo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por el de los demás. Ese es el liderazgo del Señor. Ese es el modelo del Señor. No mi modelo, no como yo quiera. Conocí a un hombre, ya pasó a la presencia del Señor, pero conocí a un hombre que durante años en su matrimonio maltrató a su esposa. Pero cuando él llega a los pies de Cristo, cuando él realmente se arrepintió de sus pecados y de sus maldades, no había un día que este hombre no llorara y le dijera a su esposa, perdóname. Perdóname, perdóname. El castigo para los hombres
Así como el castigo de Eva se relacionaba con el centro de su vida, también ocurre con los hombres, con Adán. Había sido colocado en el jardín y ahora tendrá que ganarse la vida con el sudor de su frente. Versículos 17 al 19, ahí de Génesis capítulo 3. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No solamente tendrá que batallar contra la tierra Adán, sino que tendrá que ganarse la vida. Y después volverá al polvo. La muerte espiritual ocurrió. No vimos que Adán y Eva murieran enseguida. La muerte espiritual ocurrió. Separación de Dios. Una brecha. Hay una gran cima puesta entre Dios y los hombres. Pero para remediar esa cima, el Señor mandó a Jesucristo. Cima con S, no con C, porque con C es el pináculo de la montaña y cima con S es una brecha, una abertura, en la que el hombre no puede llegar, por más que ponga tal vez andamios tras andamios, escalera tras escalera, para llegar a la presencia de Dios. Dios no es solamente un Dios de castigo, sino de provisión misericordiosa. Por eso Dios le hizo a Adán y a Eva vestiduras. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En relación al versículo 7, mire, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabe lo que es eso? Eso, lo que el hombre hace, su propio vestido, esa es como quien dice hacer su propia justicia, cubrirse o tratar de cubrir lo que él rompió, lo que él dañó. Pero cuando buscamos la gracia de Dios, entonces Él nos viste y de lo mejor. Acá vemos que el Señor vistió al hombre con pieles, mientras tanto que el hombre hacía hojitas para cubrirse. Pero el hombre sigue rechazando la gracia de Dios, día a día. Ya leímos en Romanos 11:22. Y le sugiero que abra allí otra vez su Biblia, ya para terminar. Romanos 11:22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Hay pecados y hay juicio. Dios buscando a los pecadores, los sentenció, pero también está la promesa de salvación para ellos. No debemos ignorar las artimañas de Satanás. Y el capítulo 3 del libro de Génesis es vital para nosotros, para los cristianos el día de hoy, ya que solamente Él explica las cosas tal como son. Nuestro mundo es una mezcla de belleza y de bestialidad, de belleza y fealdad. La belleza que perdura es evidencia de la bondad y la grandeza del Dios que creó todas las cosas. La fealdad es la evidencia de la pecaminosidad del hombre. La única solución es que Dios actúe para traer redención y restauración, y esto se ha logrado en Jesucristo. Él cargó con el castigo en lugar de nosotros. Él cargó con el pecado en la cruz. Las consecuencias del pecado de Adán no tienen por qué destruirnos, pero la decisión que enfrentamos es esta:
¿Deseamos unirnos al primer Adán o desea usted unirse al primer Adán o al último? Y ese último es Jesucristo. ¿A cuál de los dos quiere usted? ¿A cuál de los dos quiere seguir? En el primer Adán usted es constituido pecador y está sujeto a la muerte física y espiritual. Mientras tanto que en Jesucristo se convierte en una nueva criatura con vida eterna, física y espiritual. Dios no ha puesto dos árboles ante nosotros, sino dos hombres, Adán y Cristo. ¿Con quién se identifica usted? En uno de ellos está nuestro futuro eterno. En Adán, la muerte eterna. En Jesucristo, la vida eterna. ¿A quién quiere seguir?